Sobre lenguas y hoy vamos a recibir a Virginia López Grissolía, con quien vamos a estar hablando de las representaciones que tenemos sobre las lenguas y cómo esto tiene un impacto en la enseñanza. Así que en breve vamos a estar recibiendo a Virginia, vamos a esperar que se sume. Le damos mientras tanto la bienvenida a todos los que se están uniendo. Gracias por estar como todos los miércoles, gracias por sumarse. Pronto también estaremos anunciando las próximas conversaciones. Esta semana va a haber una edición especial, así que también la vamos a estar anunciando quizás al término de este vivo o mañana. Vamos a esperar a ver si se suma Virginia en cualquier momento, así podemos comenzar la conversación. Mientras tanto se va sumando más gente. Les agradezco a todos los que están presentes y nos van saludando. Hola a todos. Gracias por estar, como todos los miércoles. Bueno, Virginia, nos escuches, avísame, así podemos saludarnos. Bien, buenas noches, Virginia, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andás, Virginia? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la Bueno, invitación. no, por favor, muchísimas gracias a vos por haber aceptado. La verdad que es una felicidad que estemos conversando hoy. Sí, me dio mucha alegría y bueno, es un honor. Este espacio realmente es un espacio muy bueno que creaste para la reflexión sobre todos los temas que nos atrapan y que nos gustan tanto, discutir y debatir. Así que estoy muy contenta de estar acá. Gracias y gracias a Marita también que ahí está comentando. Gracias, Marita. Bueno, Virginia, ¿vos me escuchás bien por las dudas antes de empezar? Perfecto. ¿Vos a mí? Impecable, sí, Bueno. perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces y la primera pregunta que tengo es, ¿qué relación existe entre las representaciones que tenemos de las lenguas y la enseñanza? Bueno, el tema es que si las representaciones que tenemos de las lenguas son sobre la lengua como un constructo estático, monolítico, que está encerrado o alojado en los libros, especialmente en los diccionarios, en los Mm, libros de texto, en los libros de gramática. Evidentemente, si esa es nuestra representación como docentes, eso va a ser lo que transmitimos a nuestros alumnos y alumnas en la clase. Entonces, bueno, el primer llamado es a nosotros como docentes reflexionar sobre qué es la lengua, qué son las lenguas en general y la lengua en particular que cada uno enseñe, de construir todas esas representaciones que, bueno, vienen desde siempre, pero que en realidad en los últimos 20 años la sociolingüística nos viene aportando un montón de conocimientes y bueno, el inglés que se ha globalizado y que ha crecido de la manera que ha crecido el número de hablantes. Digamos, la realidad nos llama a ver que el paisaje lingüístico no es el mismo y sin embargo las representaciones o sea, son las de hace 20 o 30 o 40 años. Cuando yo Vos terminé el habrás, doctorado, claro, claro, habrás visto un cambio, ¿no? Entre cuando vos y te sí, formaste y sí, y en este periodo donde todavía seguís dando clase, bueno, hasta hace poquito en los profesorados también. sí, 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 Habrá- sí. Obviamente yo soy testigo de este cambio y me parece un momento, para el docente de lenguas extranjeras, me parece un momento muy apasionante porque estamos viendo el cambio mientras ocurre. No estamos estudiando un Mm. cambio que ocurrió en otro momento del desarrollo de las lenguas, de la enseñanza de las lenguas. Entonces me parece que es realmente apasionante. Sí, hace 40 años cuando yo empecé el profesorado, esto era lo que se suponía que eran las lenguas extranjeras. Estaban en los libros. Lo que no estaba en el libro o en el diccionario estaba mal. Y si uno Mm. osaba por ahí a decir, yo vi una película en el cine, porque obviamente solamente vi en el cine, y alguien en la película dijo tal cosa, el profesor de lengua te decía, no, ¿está en el diccionario? Sí. Si no está en el diccionario, no. Vos decías, pero yo lo escuché. Bueno, seguramente, y un término que se usaba para englobar a todos los dialectos o variedades todos los tipos de inglés que ya existían, obviamente, no en la cantidad que existen hoy, debe ser slang. No es inglés bueno, no es un inglés bien hablado, eso no, digamos, no es RP. Entonces estaba fuera de la cuestión.
ahí se Bien, terminaba la clase. había una cuestión con las jerarquías, ¿no? Que después vamos a meternos más de lleno en este tema, las jerarquías entre lenguas y al interior de las lenguas, ¿no? Con Exactamente, las diferentes exactamente. variedades. Sí, Virginia, exactamente. entonces, retomando un poco lo que dijiste al principio, porque se fue sumando mucha más gente, digamos, los docentes tenemos cierta representación de la lengua y después cuando damos clase eso se nota, digamos. Entonces vos nos estás invitando a pensar qué representación tenemos de la lengua en general y de la lengua que enseñamos en particular. Exacto, Entendí bien porque por ahora. sí, Bien. si no estamos perpetuando esa representación y estamos, y parte de esa representación es que el objetivo de enseñanza o el objetivo al que tenemos que llegar, la competencia deseada, es la del hablante nativo. Esto es parte de esa Ujú. misma representación, ¿no? Que el hablante nativo es el dueño y que el que se está formando, ya sea para ser profesor, profesora, traductor, lo que fuere, o el alumno que está estudiando la lengua extranjera en la escuela. El objetivo es parecerse al hablante nativo, imitar al hablante Me, nativo. Entonces me, es un me, me cambio muy grande. interesa. Me interesa mucho esto que estás diciendo, porque me lleva a la siguiente pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Viste que muchas veces está esta cuestión de qué es lo correcto, ¿no? Sobre todo los que enseñamos algunas materias más digamos, dentro del ámbito más técnico, como puede ser la fonología o voz gramática, o Uh -huh. nosotros en lengua inglesa. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Y vos decías recién, si está en el diccionario, si está en el libro de gramática, era con lo que en general nos Sí, imponían, ¿no? Como idea. Entonces mi sí, pregunta acá es, ¿quiénes determinan los usos correctos o no correctos de una lengua, si existiese eso? Y lo segundo es, si vos nombraste la palabra dueño, y me surge la pregunta si las lenguas que enseñamos tienen dueño, y quiénes son. bueno, si vemos las diferentes lenguas, pareciera que en el español, en el francés están las academias, que son las que prescriptivamente dictan y dictaminan cuáles son los usos correctos. Entonces, según lo que dice la Academia Española de Letras, entonces eso es lo que se corrige. En otras lenguas como el inglés no existe la academia, pero tenemos otros grupos de mucho poder económico que son grandes industrias, que son los exámenes internacionales y las editoriales. Y Mm, de alguna manera estos organismos o estas organizaciones, estas empresas, en realidad son empresas, estas ujú. empresas perpetúan esta misma representación y insisten en el estándar del inglés, el inglés estándar, que es muy difícil de definir, que es muy tramposo, porque cuando lo definís, decís que es el inglés que hablan los hablantes británicos de clase alta, o sea, digamos, educados, o los educados, que siempre son los blancos, evidentemente. ¿Y qué quiere decir ser educado? Porque educado puede ser que haya hecho la escuela primaria y secundaria, se refiere a alguien que hizo un posgrado. ¿De qué región de Inglaterra? Porque también, digamos, la definición de inglés estándar es muy inadecuada. Entonces uno termina diciendo, bueno, el inglés estándar no existe, en realidad no hay hablantes de inglés estándar, O sea, son lenguas. tiene un componente de segregación directamente. La parte discrimina y deja fuera a la mayoría de Ujú. los hablantes de inglés nativo, digamos, ni siquiera toma en cuenta un solo país y dentro de un solo país una sola región y dentro de eso una sola clase social y o sea, nada, es como que, entonces, vos me preguntás quiénes son los dueños. Bueno, eh, por mucho tiempo nosotros pensamos, nos hicieron creer, y no es una crítica parcial, porque en realidad no se sabía, en el momento que estamos diciendo, en el año 80, cuando yo empecé el profesorado, no se sabía tanto de todo esto, la sociolingüística, todo lo que se estudió y se investigó y se está hoy, digamos, sobre la mesa, no estaba. Entonces, en ese momento, yo recuerdo que profesores que me decían cosas como, por ejemplo, eh, los dueños del inglés son los nativos. Ustedes no, ustedes, por ejemplo, tienen que aprender los phrasal verbs, tienen que aprender los proverbios, las frases idiomáticas, pero no las usen, porque van a sonar ridículos. Porque ustedes están invitados. El dueño, el nativo puede hacer lo que quiera, puede inventar palabras, pero ustedes no inventen. O sea, era un peso, una sensación de aprender montones en el caso
de todos estos temas lexicales, pero no para usarlos activamente, sino para reconocerlos cuando los usaban los otros. O sea que la cuestión esta de la inferioridad que uno sentía, como haber nacido en el lugar equivocado, de alguna manera, porque una vez una alumna en Gramática 2, cuando estudiábamos todo el tema de, bueno, dentro de la gramática chomskiana, siempre hay una bolilla que se dedica a estudiar el tema de la adquisición del lenguaje, y entonces hablábamos de que, bueno, el niño o niña nace en la familia X, en el país X, y está expuesto a la lengua de esa familia, de ese país, y entonces va a aprender como primera lengua, con un poco de evidencia, exposición, va a aprender esa lengua. Y entonces salta una alumna y me dice, yo nací en el lugar equivocado, yo tendría que haber nacido en otro país, porque todo esto que estoy sufriendo, ¿no? Entonces todos nos reímos, pero en realidad era terrible lo que dijo, ¿no? Un tema de identidad muy fuerte, como que nacer en otro, o sea, ser hablante nativo era llegar a la tierra prometida. Eran los dueños de lo idiomático, y hasta con las malas palabras te decían que las tenías que aprender, saber a qué se referían, pero no usarlas. Bien, o sea, estamos viendo acá que hay una cuestión dogmática, muy fuertemente dogmática. Casi Ujú. trajiste una metáfora religiosa a la discusión, ¿no? Era como la tierra prometida. Y Sí. que vos crees que todas estas, digamos, sin estas discusiones que se están teniendo ahora en torno a las lenguas y a la jerarquía Ujú. de las lenguas y cuestionar esa jerarquía, digamos, también puede llegar a poner en jaque a la identidad del docente. Es Sí, sí. interesante esa conexión que haces. Y yo me pregunto a veces si muchos docentes de inglés o de otras lenguas, había una persona de francés comentando recién ahí, a veces no terminan creyendo que su identidad, digamos, está en juego al ser profesor de esa lengua, ¿no? Porque no le debe pasar a un profesor de matemáticas, no le debe pasar a un profesor No, de historia, de geografía, pero al profesor de idiomas, ¿qué le pasa con eso? ¿Qué se le sí, pone en juego? es algo bastante esquizofrénico y doloroso, ¿no? El definirse como profesor de inglés no nativo, o sea, me defino por lo que no soy, como que un veterinario dijera yo soy no médico, porque digamos, no atiendo pacientes, personas, atiendo animales, o sea, definirse uno mismo por lo que uno no es, sentir esa inseguridad constante de que nunca se llega, porque la verdad es esta, digamos, si el objetivo a nivel competencia lingüística es llegar a ser como un hablante nativo, que no existe de todas maneras, que es una abstracción, eh, desde las teorías de adquisición de la lengua ya sabemos que es inalcanzable ese objetivo, punto número uno. O sea que ya es ponerse un objetivo que nos va a frustrar. Mm. Y desde la experiencia también sabemos que no es así, porque nosotros mismos, dedicamos toda nuestra vida, décadas, muchas veces de pequeños, estudiando la lengua extranjera, la carrera de profesorado, traductorado, la cantidad de años que estamos luchando, tratando de mejorar y aprender. Y no llegamos. ¿Cuántos profesores o profesoras podemos decir que llegaron a un nivel de competencia equivalente a ese estándar? Es una entelequia, es algo imposible. Es como el profesor el nivel del mundo de las ideas de Platón, no existe. Y entonces es muy frustrante y también es doloroso porque da mucha inseguridad, como que el objeto de estudio es inalcanzable de entrada, ¿no? Y eso se lo Ujú. transmitimos a los alumnos, porque nosotros lo vivimos así y lo transmitimos así. Uno ve alumnos en primer año de profesorado que ya vienen con esa representación, con esto de yo hablo re mal, yo nunca voy a hablar como hablan yo quiero hablar como hablan los británicos, en la serie tal, el actor tal, bueno, sí, es muy, digamos, la invitación con lo que está pasando ahora es a reflexionar y a deconstruir todas estas representaciones que la verdad que fueron y siguen siendo muy dañinas eh, para, para todos nosotros, los profesionales de las lenguas extranjeras y nuestros alumnos a los cuales les transmitimos esto, ¿no? Ujú. Sí, y yo estaba pensando que a veces uno, digamos, conozco, escucho a veces muchos colegas
que tienen una admiración, una fascinación por todo lo británico o todo lo norteamericano que a mí realmente me sorprende, por sobre cuestiones muy nuestras, ¿no? Como que eso es lo ideal y a eso hay que apuntar, que Bueno, solo es válido si viene de allá, si la teoría viene de allá, si el libro de texto viene de allá, digamos, si la metodología viene importada. Yo creo que tiene un impacto fuerte en la enseñanza. sí, y bueno, esto nos los han vendido como decía antes, ¿no? Las editoriales repiten ad infinitum la fotito de la reina, el Big Ben, y esta es la puerta al paraíso, ya llegaste, no llegaste a dónde, digamos. Y con respecto a todo lo que es sí, la metodología que siempre en esos años 80, 90, creo que todavía muchos docentes siguen admirando, bueno, a los oradores en los congresos, si son extranjeros, son hablantes nativos, por ahí, aunque no digan nada, no importa, hablan lindo, ¿no? Seguimos teniendo esa representación, donde el contenido no importa, donde solamente miramos la cosa más formal, ¿no? Ujú. Eh, Virginia, sí, sí. perdón, No, no, quería cerrar y yo no, te interrumpí. Me quería meter un poco más de lleno en el tema de las cuestiones de poder que vos vislumbraste al principio y te pregunto, ¿qué vínculos se establecen entre lenguas, no. discursos hegemónicos y relaciones de poder? Digamos, ¿existen jerarquías, crees vos, entre las lenguas? Y también me interesa si pensás que existen jerarquías al interior de las lenguas. Sí, ese es un tema súper interesante que evidentemente, bueno, se nos plantea hoy el tema del inglés y la cantidad de hablantes, se calcula más de, no sé, 1.500 millones de hablantes del inglés, en diferentes clasificaciones, los nativos, los que hablan el inglés postcolonial, los que hablamos inglés como lengua extranjera. Eh, o sea que la hegemonía del inglés, digamos, los datos de la realidad son, digamos, avalan que esto está pasando. O sea que hay seguro un rol del inglés que ha tomado este lugar hegemónico, que puede tener aspectos positivos, porque ¿no? En un punto nos podemos comunicar en el mundo científico, en el mundo de las artes, en la diplomacia, en el mundo de los negocios, digamos, en todos los ámbitos a través de esta lengua franca, pero a la vez, y desde un punto, de un enfoque más crítico, esta lengua que ha tomado este poder y este lugar, eh, también está sojuzgando o sumergiendo o ayudando a que desaparezcan otras lenguas. Y esto, hay gente dentro de la sociolingüística que está estudiando lo que se llama la ecología de las lenguas, que es muy interesante, ecología lingüística de las lenguas. De alguna manera es una analogía con la ecología que trata de preservar a las especies biológicas. Bueno, la gente que hace ecología lingüística trata, digamos, debates sobre temas que tienen que ver con el imperialismo lingüístico, la hegemonía de una lengua sobre otra, debates interesantes que tienen que ver con los derechos humanos desde lo lingüístico, eh, por ejemplo, o también el tema de las lenguas adicionales, lenguas en contacto, segundas lenguas. Lo que tratan la gente que se dedica a estudiar la ecología de las lenguas es a ver cómo interactúan las lenguas, digamos, qué niveles jerárquicos se van creando entre las lenguas, qué lugares ocupan, qué geografías ocupan. Y por supuesto, esto también, como decíamos antes, tiene el mismo correlato adentro de una misma lengua, porque cuando decíamos que el hablante nativo se lo caracterizaba como el hablante educado, el hablante blanco, el hablante culto, el hablante de cierta zona, o sea, dentro del mismo inglés británico, no da lo mismo cualquier variedad, cualquier dialecto dentro de toda la geografía, las clases sociales. Seguro digamos, que no es así, tenemos evidencia de que esto no es así. Entonces, bueno, eso también es muy interesante ver cómo las jerarquías dentro de una misma lengua hacen que una sea la prestigiosa y termine siendo el estándar, y por motivos, siempre son motivos de poder y motivos económicos, ¿no? Políticos, claro, sí. Políticos, sí. Ujú. Claro. Y vos crees que esto también, digamos, tiene un impacto en la enseñanza porque terminamos enseñando eso, digamos, uno
¿cómo uno podría tener una perspectiva más crítica, digamos, como docente, crees vos, frente a esto? Digamos, ya hacerlo consciente o estar discutiéndolo me parece que es un paso, pero quizás vos vislumbrás algún otro camino en ese sentido. Bueno, a los alumnos y a las alumnas, en el nivel que estemos, tenemos que concientizarlos acerca de esto también, que sepan lo que está pasando con el inglés, que sepan que puede ser algo bueno, pero que no se crean solamente esa historia rosa de que es maravilloso que el inglés sea una lengua franca, de que también esto está causando ciertos problemas ecológicos y también mucha discriminación. Por ejemplo, dentro de lo que es el inglés con fines específicos, el ESP, está el inglés académico, ¿no? El inglés en los ámbitos académicos. Y ahí vemos que en las discusiones científicas, la gente que está haciendo posgrados, mucha gente está fuera de la discusión, está fuera de su, digamos, de su comunidad de práctica, simplemente porque no maneja el inglés. Hace un tiempo, en una presentación de las universidades nacionales, había, digamos, cifras que de alguna manera avalaban esto que estamos diciendo, que muchas becas que llegan digamos, tan accesibles a los estudiantes universitarios argentinos quedan desiertas porque no cumplen. Generalmente siempre es el inglés, aunque la beca sea Alemania, sea Italia o sea Japón, la lengua en la que va a tener que estudiar es el inglés. Entonces, por no tener un nivel de inglés requerido, que generalmente es bastante alto, mucha gente se queda fuera del discurso científico, se queda fuera de la discusión. Lo mismo Sí, pasa con el militar. no, claro, las publicaciones, te iba a decir, las publicaciones, digamos, dominadas por grandes conglomerados de editoriales también a veces, digamos, dan pautas que tienen que ver con la publicación en una determinada lengua y sobre determinados temas. Digamos, también ahí hay un marco de protección sobre qué se publica, qué no se publica, qué temas se habilitan, qué no, en qué lengua. Entonces también tenés la circulación del saber que va a hacer ciertos circuitos por un tema de una lengua, ¿no? Exactamente, y marginalizás a un montón de hablantes de otras lenguas que pueden ser talentosísimos, pueden tener mucho que aportar y contribuir y quedan afuera. Ujú. Sí, este tema No, yo creo que concientizar a los alumnos, también el hecho de exponerlos en la clase de idiomas, en el caso, bueno, de inglés, exponerlos a muchos acentos, a muchos tipos de inglés, el hacerlos ver cómo los hablantes de inglés como lengua franca se pueden comunicar exitosamente aunque no cumplan con todas las reglas o todas las normas, que no pasa por, y que lo dice una profesora de gramática, no, no pasa, no pasa por la precisión gramatical, sino pasa por el uso la competencia comunicativa, ¿no? El uso creativo de la lengua, cómo se puede usar, digamos, y lograr ser efectivo, porque si no está siempre esta sensación del hablante que es deficiente, que nunca llega, que nunca es adecuado, ¿no? La alumna lo siente también, eso. Mercedes Polinia dice algo interesante, dice dar clases de inglés con los ojos abiertos, ¿no? Y qué importante, qué linda metáfora, Mercedes, gracias. Dar clases de inglés con los ojos bien abiertos, siendo Ujú. críticos, tratando de, quizás yo estoy pensando que todas estas temáticas las podemos transformar también en un tema mismo dentro de una clase, ¿no? Que la unidad sea acerca de esto. O sea, Sí, sí, sí. Darío habló del tema de Aicle, de CLIL, bueno, ¿por qué no armar toda una secuencia didáctica que tenga que ver con la lengua, pero no digamos, que tenga que ver con que el contenido sea las lenguas, la relación entre las lenguas en peligro de extinción, ¿no? Sí, 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 me parece fundamental traerlo como contenido, ¿no? Y discutirlo en clase, y a través de CLIL se presta muchísimo para hacer un trabajo donde los alumnos, las alumnas tengan que investigar sobre el tema y empiecen a ser conscientes, porque incluso dentro de las variedades del español, o sea, yo siempre tenía alumnos en primer año en gramática, en profesorado, que venían con esto de estas representaciones que estamos hablando y que por ahí cuando uno, no sé, alguien decía, bueno, porque en tal provincia dicen la María, el Pedro, y se reían, les parecía que estaba mal, que era un español deficiente,
como abrir sus cabezas y darse cuenta que esto es riqueza lingüística, que esto es, Claro. no está bien ni mal, que es lo que se habla en tal variedad del español, en tal provincia, en tal clase social, como que de entrada, digamos, a través del inglés o el francés, la lengua que sea, eh, tratar de deconstruir estos mitos, estos temas que son tabú, ¿no? Y que causan mucha discriminación. Creo que el prejuicio se lo combate con educación, eso no hay duda, ¿no? No hay Cuanto duda. más educación. Sí. Virginia, te pregunto lo siguiente. ¿Qué consideraciones podés hacer en torno al inglés como lengua franca? Vos mencionaste hace un ratito el inglés como lengua franca y me gustaría que ahondes un poco más en qué significa esto del inglés como lengua franca y qué impacto tuvo este concepto en la enseñanza del idioma inglés y si podés brindar quizás algunos ejemplos bien concretos. Sí. Eh, sí, bueno, el inglés como lengua franca es un cambio de paradigma muy fuerte en los últimos 20 años. Algunos localizan el comienzo en el año 2000, cuando Jennifer Jenkins y Barbara Seidlhofer eh, publicaron cada una un libro diferente. Empezó la publicación y la investigación ya desde unos años antes. Es el uso del... algunos dicen, digamos, es una interlengua, es un dialecto, es una variedad, no se ponen de acuerdo, pero en general se lo define como una manera de usar el inglés entre hablantes cuya lengua uno no es inglés, pero también incluye a los nativos. Se calcula que más de, digamos, que un cuarto, que los nativos, digamos, en los intercambios en el mundo, por ejemplo, laboral, es solamente en un cuarto de los, uno de cada cuatro interlocutores va a ser un nativo, con lo cual va a haber en 3 ocasiones en las que van a estar hablando el argentino con el brasileño, el argentino con el chino, ¿no? O sea, esto, digamos, surge un poco por la expansión del inglés que tuvo que ver con Internet, que tuvo que ver después de la Segunda Guerra y obviamente con el poder económico y político de tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, y que se ha expandido, como decíamos antes, más de 1.500 millones de hablantes en todo el mundo. Entonces, bueno, esto es un poco qué es, ¿no? Es una manera de usar el idioma, es una lengua en contacto, es muy fluida, por otro lado es un híbrido porque se habla en tantas locaciones, en tantas geografías, en tantos ámbitos diferentes, que es impensable hoy tratar de atraparlo al inglés o de ponerlo dentro de un libro y decir, esto es el inglés, yo voy a enseñar esto. Imposible, digamos. Entonces, bueno, y en la enseñanza esto nos invita a repensar, como decíamos antes, ¿no? ¿Cuál es mi programa, mis materiales, qué metodología voy a usar, cómo voy a corregir, qué es un error, voy a seguir pensando en el estándar del inglés nativo. Eh, por otro lado está todo el tema de los estudios de corpus, que hoy nos muestran en cantidades importantísimas de ejemplos donde nos muestran que, no sé, el inglés como lengua franca, incluso en muchos dialectos del inglés, hay muchos cambios, como por ejemplo, no sé, bueno, los más comentados, la S de la tercera persona del presente simple, que tanto nos ha costado y seguimos enseñando con tanta dedicación y que corregimos ad infinitum, está desapareciendo no solamente casi no existe en el inglés como lengua franca, sino que tampoco en el inglés en muchos hablantes nativos. Seguramente como, digamos, todas las demás personas, las demás inflexiones se fueron perdiendo, porque en el inglés medieval estaban, pero se fueron perdiendo, quedó esta solita y perdida, seguramente, no sé cuánto va a tardar, porque eso nunca se puede saber, pero en las próximas décadas va a terminar desapareciendo. Después, bueno, no sé, el uso de las preposiciones, que en muchos casos están eliminadas, entonces es listen music, sin preposición, o la preposición cuando no tiene significado, lo que tiende a hacer el hablante de inglés como lengua franca es a usar, por ejemplo, el famoso depend on. La preposición on no tiene significado ahí, tiene una función, bueno,
sintáctica de asignación de caso que no viene, no viene acá a la No viene charla, al caso. no es el caso, porque tiene que ver con la sintaxis, pero entonces, bueno, nada, todo eso que corregimos, es el uso de las preposiciones en ciertos casos donde no es significativo, digamos, donde no llevan significado. Bien, El, Virginia, te hago una pausa un segundo, ¿no? Entonces, yo sé que vos trabajaste bastante con este tema de las percepciones que tienen los profesores frente al error, ¿no? Y el concepto de lengua franca. ¿Y qué pasa? ¿Y qué le pasa al profesor en nuestro país cuando por ahí vos le planteás estas cuestiones? ¿Cómo lo toman este tema del error entre eh, comillas, ¿no? De lo que vos estás sí, contando, que quizás una producción que tiene que ver con el inglés como lengua franca y no necesariamente visto como un error. y en general es un tema que atemoriza, que se toma como una amenaza y que es muy entendible, porque el profesor de inglés cuya primera lengua no es el inglés, en el caso nuestro, digamos, típicamente, como decíamos antes, en los años 80, 90, cuando la representación era que el inglés estaba encerrado, alojado en un libro, nos sentíamos un poquito más seguros, porque ya el no ser hablante nativo te da una cantidad de dudas y de falta de certezas, pero si encima ahora yo te digo, bueno, el inglés no está más encerrado ahí, el inglés está por todos lados, lo hablan miles de millones de personas, entonces vos no podés corregir agarrándote de un libro de gramática, tenés que ver qué está pasando con el idioma, tenés que estar al tanto de los cambios y tenés que exponer a tus alumnos a diferentes acentos y a diferentes tipos de ingleses, ingleses. Entonces el docente en general, lo que yo vi en una encuesta que realicé hace 2 años, casi con 100 profesores en la ciudad de Buenos Aires, es que algunos no tenían, digamos, ni idea de lo que estaba pasando cuando veían las siglas ELF o diferentes siglas, o se les preguntaba, no estaban al tanto. Muchos otros sí estaban al tanto y de hecho creo que racionalmente sienten que está bien, que tiene sentido toda esta cuestión porque ven lo que está pasando con inglés a nivel global, pero después casi la mayoría de los docentes cuando se traslada al aula, en su práctica docente vuelve para atrás y vuelve, digamos, obedece a esa representación al inglés del nativo y corrige todo el tiempo. Yo les preguntaba, les daba en esa encuesta una serie de oraciones con algún error, entre comillas, de estos que en realidad no son tales, según otros parámetros, y les preguntaba si lo corregirían o no y en qué nivel, A1, A2, B1, B2. Y era increíble porque muchos corregían todo desde el nivel A1. Y después cuando hablaba con algunos de ellos me decían, para que lo aprendan bien de entrada. Voy a decir dos cosas. Lo que estás contando es muy parecido a lo que sucede muchas veces cuando la gente dice ser constructivista y cuando cierra la puerta del aula es más conductista que Skinner. Eso pasa mucho, ¿no? Esta Pasa contradicción. mucho. Y nos pasa a Pero, todos, ¿no? pero Hasta creo un que punto nos pasa a todos. a todos, Pero yo yo creo que te... tiene que ver Sí. con el miedo y con que eso que yo sé y que estoy más o menos seguro, ahora ya, o sea, como que el objeto de enseñanza y de estudio se volvió tan escurridizo, no lo puedo decir, y cómo corrijo, ¿no? ¿Qué enseño? ¿Qué pasó con la lengua inglesa? Yo creo que eso, y pasa en todos lados, porque he leído encuestas de este tipo en diferentes países y pasa en todos lados, no solamente acá. Y también hace 2 años di una charla en IATEFL en Inglaterra y habían en la audiencia algunos participantes que eran nativos del inglés y tampoco les gustaba, me decían, pero ¿cómo? Entonces yo voy a aceptar que digan cualquier cosa. Y todo era por discuss about, si corregían el about del discuss about o dejaban... Lo, lo que pasa es que te metiste con los dueños del idioma, vos, ¿qué querés? Claro, me metí con la... Yo con- voy a confesar que yo fui partícipe de esa encuesta, digamos, en el sentido de que bueno, yo la completé. sí, Yo la completé esa encuesta. qué buenísimo. Y me sorprendió mucho porque es verdad lo que vos decís,
que a veces, digamos, uno dice, no, yo esto voy a tratar de, entiendo por qué esto en tal variedad del idioma se podría aceptar, etcétera. Pero cuando uno está en la práctica áulica cotidiana, a veces cuesta mucho porque, digamos, los alumnos después están expuestos a otras situaciones. Vos nombraste otros exámenes, otros colegas inclusive que por ahí no coinciden con este paradigma. O, digamos, hay múltiples situaciones. ¿Vos cómo crees que podríamos como abordar ese tema? Te doy un ejemplo de algo que yo pensé, a ver qué te parece. Yo creo que quizás lo que es interesante frente a ese tipo de errores es justamente ponerlos a la discusión. Más que determinar si algo está bien o está mal, que es rápido para el aula, pero no es muy efectivo, por ahí tratar de dedicarle un tiempo a ahondar. Bueno, a ver, pero en vez de bien o mal, ¿cómo podemos pensar esto? ¿Por qué la persona habrá dicho esto? ¿Qué está queriendo decir? ¿De dónde viene esto que está agregando? Como dijiste, el discuss about? ¿De dónde viene ese about? ¿Por qué surge ahí? ¿Qué representación por ahí mental tiene para ponerle esa preposición? Digamos, creo que por ese lado puede andar. ¿Vos qué pensás de eso? Que yo, la verdad es que vos Yo tenés creo que mucho en más la recorrido clase, en esto. en la clase me parece que sí, que es la manera de abordarlo, ¿no? En el proceso. Lo que pasa es que después llega el momento, sobre todo a nivel de enseñanza superior, llega el momento del examen final. Examen final de lengua 1. Ujú. Entonces, corrijo o no corrijo, ¿no? Pero digamos, en el proceso me parece que lo más rico es precisamente usar ese material como para decir, bueno, la norma dice esto, pero muchos dialectos y muchos hablantes de inglés como lengua franca adoptan esta forma, o sea, como abrir que no es blanco-negro, que no es bien-mal, como vos decís, ¿no? Eso me parece fundamental. En el proceso es la manera de abordarlo. Llegado el momento del examen de esa misma materia o en otros exámenes o en un examen internacional, por eso, digamos, un poco tiene que ver con las necesidades de aprendizaje. Cuando hay un examen de por medio y se lo va a evaluar, lo que pasa es que también habría que ver en qué momento se van a cambiar los patrones de evaluación en los exámenes tanto Es internacionales toda una como los discusión exámenes. esa, ¿eh? Es toda una discusión eso. El tema de evaluación es un tema que yo todavía, de hecho, no lo incorporé a la discusión en estas conversaciones, porque es un tema muy complejo. O sea, no para tratar a la ligera. Creo que es muy difícil encontrar una visión bastante crítica del tema de la evaluación, crítica y al mismo tiempo realista, ¿no? Porque también tenemos que entender que, digamos, vamos a pasar por exámenes en la universidad, en contextos académicos. Uno para obtener diferentes grados académicos tiene que rendir exámenes, tiene que presentar trabajos escritos. Entonces me parece que lo que vos estás planteando es interesante, pero que creo que es un debate largo, ¿no? Sí, bueno, toda la gente que está estudiando e investigando ELF en el mundo critican a los exámenes internos, critican la evaluación y dicen que la evaluación como que llegó hasta un punto y que ahora también se tiene que cuestionar a sí misma, ¿no? También tiene Tal que cual. entonces hay mucha crítica hacia, porque ¿qué estamos evaluando? Estamos evaluando el uso correcto según los patrones de las normas, entonces es como algo circular. Entonces, si en la clase pensamos que esto, digamos, que la competencia deseada, también depende de para qué está estudiando inglés ese alumno. Una cosa es un alumno que va a ser profesor, traductor, ¿no? Que va a ser un profesional de la lengua, otra cosa es un alumno de secundario, otra cosa es un adulto que está estudiando inglés para presentar en una conferencia, un científico, por ejemplo, un hombre de negocio, o sea, va a variar la necesidad seguramente en todo lo que es adultos, donde la necesidad es cantada y es clara, la necesidad misma determina todo, el programa, los materiales, la evaluación, y esa persona va a necesitar la lengua para hacer su trabajo, cualquiera sea este, ¿no? Entonces, si yo tengo un alumno que viene y me dice que quiere preparar, bueno, un examen internacional o que se va a vivir a otro país, a un país angloparlante, bueno, ahí cambia la situación, porque ahí va a tener que interactuar con nativos. Entonces, por eso digo, depende para qué. Creo que Ujú. hay algo importante que es partir de cuál es la necesidad y la realidad de ese curso, de ese grupo de alumnos.
Sí, del a lugar. ver, digamos, la enseñanza situada y la evaluación situada, estamos de acuerdo y contextualizada. Quizás mi pregunta iba más a una cuestión más que de necesidad de derecho, ¿no? Lo estoy planteando más en términos políticos y coincido con vos que hay que repensar estos exámenes, digamos, estandarizados y estandarizantes al mismo tiempo. Y coincido con lo que dice Sonja 2NT, perdón, que el nombre no sé si será Sonia, pero por eso leo lo que dice acá, que pone la pandemia pone en jaque eso. Y yo estoy de acuerdo, la pandemia nos puso en jaque cómo evaluamos a los docentes y nos hizo pensar nuevamente de tratar de evaluar de alguna otra manera, ¿no? Ujú. Laura Renard también nos aporta que la evaluación internacional evalúa con visión fraccionada del bilingüismo, ¿no? O sea, que me parece que el tema de evaluación ya lo vamos a abordar. Evidentemente es un tema candente. Virginia, avanzo entonces con esta discusión que estamos teniendo. No sé si querés dar algún ejemplo más del Sí, impacto bueno, de lengua franca. ot- Sí. otra cosa que ha pasado con esto de la lengua franca es que se ha revalorizado la lengua materna, Mm, se ha reflexionado sobre el lugar que la lengua materna ocupa en la enseñanza de lenguas tradicionales y se le ha dado un lugar a través de el uso de la lengua propia del alumno o alumna en la clase, el uso de la lengua, ejercicios de traducción. Se han recuperado algunas prácticas o tipos de ejercicios que se hacían hace muchos años, que con el enfoque comunicativo y con esta bajada de línea de que los que escriben los libros de texto son nativos monolingües, digamos, desde esa perspectiva, la lengua materna siempre estuvo cancelada. Siempre nos acordamos con colegas en los años 90 que habíamos instaurado una especie de eslogan que era inglés o silencio. Entraban los alumnos a la clase y les decíamos, basta, no puedes hablar español, sí, o lo decís en inglés o nada. Era así, inglés o silencio, dicho con humor, nos reíamos, la gente se reía, eran adultos, no eran niños, pero bueno, no importa. Había profesoras que apostaban más todavía y les hacían poner una monedita, no sé si escuchaste vos esto, el que sí, hablaba sí, español en sí, la sí, clase sí. y después compraban medialunas, cuando juntaban, las monedas tenían más valor que ahora, y después compraban medialunas. Bueno, esa prohibición, ese pecado de usar la lengua materna, realmente, bueno, ahora está, y gracias a este cambio de paradigma, está cuestionado, está revalorizada, y hay una invitación a usar la lengua materna. Si va a ayudar al proceso de aprendizaje de las lenguas adicionales, si lo va a hacer más rápido, más eficiente, ¿cómo desconocer que ese alumno o alumna trae un repertorio lingüístico riquísimo? ¿Cómo cancelarlo? ¿Cómo no aprovecharlo? Y esto tiene que ver con lo que hablabas hace unas entrevistas Con Leandro. con Ujú. Leandro sobre la cosa de translanguaging, o sea, cómo no usar los recursos lingüísticos que el alumno ya trae. Digamos, ahora lo vemos como una obviedad, pero antes, y bueno, y eso tenía que ver nuevamente con esta cosa de leer la metodología que baja ¿no? de los países del norte y aceptarla tal cual, cuando, o sea, está bueno leer lo global y después localizarlo, ¿no? Adaptarlo a lo local, a mi aula, a mi realidad, a mis alumnos. Porque si no, bueno, esa es otra gran contribución de ELF, es el tema este que hablábamos antes del profesor nativo, no nativo, o sea, poner en cuestión quién es quién es el que está mejor calificado, revalorizar al profesor cuya primera lengua no es el inglés y que está enseñando inglés. ¿Y qué más? Bueno, creo que básicamente, digamos, poner en cuestión eh, todas estos temas. Y como hay un autor que yo bueno, sigo bastante, he leído todo lo que ha publicado y que lo encontré el año pasado en un congreso de ELF en Colombia, que se llama Dewey, Martin Dewey, y él habla de que tenemos que entrar en un post-normativismo. Él dice, así como en metodología, así como en metodología
como Radivelu habla de el post, ¿no? La etapa Método. post-método, él dice, no busquemos otras normas, porque también hay gente que está tratando de buscar normas para él, o sea, ¿cómo codificarlo? No codifiquemos algo que no se puede codificar. En vez de buscar nuevas normas que reemplacen a las otras normas, avancemos hacia una etapa postnormativa, en donde cada profesor en su aula, en su realidad, con sus alumnos que tengan las necesidades X, decida todo esto que estamos diciendo, digamos, cómo va a aplicarlo, si van a haber exámenes o no van a haber exámenes, qué va a corregir, qué no va a corregir. O sea, empoderar más al docente, que tiene que tener su cabeza más abierta y a animarse a cruzar la línea de la cosa normativa y atravesarla. Excelente, excelente. Y después vas a compartir, si te parece, Sí. esta bibliografía con todas las personas que nos están viendo. Virginia, no me quiero quedar sin tiempo y te quiero preguntar, es lo último, te prometo que te pregunto, que es, ¿qué relevancia tienen todas estas discusiones para la formación inicial de los docentes y para la formación continua de los docentes, ¿no? Porque me imagino que si hay que tener otra perspectiva, hay que empezar desde la formación inicial. Y sí, es fundamental. Yo creo que tendría que ver, se tendrían que ver estos contenidos, se tendría que ayudar a los profesores en formación y a los profesores graduados Y, a perdón, tomar Virginia, y conciencia, a los profesores que forman, ¿no? y a los formadores de profesores, Porque a los veces todavía ahí hay cuestiones bueno, enquistadas. de ahí es que sí. Esta cosa del poder que todavía muchos profesores y profesoras a nivel superior, sobre todo, pero en otros niveles también se ve, pero a nivel superior es muy patente, de que usan esto del inglés estándar como una cuestión de poder, como que yo sé las reglas gramaticales y yo te corrijo y vos nunca llegás y siempre estás en una situación de carencia, De eh, déficit, de déficit. de déficit, Ujú, alumnos que uno a veces les da feedback muy cariñosamente y te dicen perdón porque se sí. equivocaron, pasa todo el Ujú. tiempo, ¿no? Como de construir, porque si desde la formación inicial el futuro profesor, la futura profesora siguen, digamos, con estas representaciones y sufren este trato en la misma institución donde se están formando, seguramente lo van a seguir reproduciendo. Entonces, no los estamos formando para lo que está pasando con las lenguas, esto de la ecología, o sea, ¿qué pasó cuál es el paisaje lingüístico actual? Están desconociéndolo, siguen agarrados al libro de gramática, al libro de texto, entonces me parece que es fundamental que en varias materias, en la materia lengua, digamos, en las diferentes, en la materia gramática, que se traten estos temas como para que pero bueno, lo que vos decís también es cierto, ¿no? Los formadores también tendrían que ayornarse, muchos de ellos, ¿no? Sí, Porque sí, también o al menos poner estas cuestiones en debate, porque me parece importante poder, aunque sea, debatirlo, ¿no? A veces me sorprende que los alumnos en las clases, como decís vos, o te piden disculpas o tienen miedo de equivocarse, te dicen, yo hablo mejor en mis clases, y yo se los creo, ¿eh? Yo hablo mejor en mis clases cuando yo estoy dando clase que cuando estoy acá en el profesorado. Y eso tiene que ver con un peso que están llevando al momento de hablar bueno, y siempre a veces, sí, la clase es como atemorizante, ¿no? Cuando uno ve cuando los alumnos de cualquier edad y en cualquier etapa de aprendizaje salen al mundo a usar la lengua, ya sea, no sé, a nivel profesional o están jugando en línea, un adolescente que esté jugando en línea con otro adolescente que está en Polonia, obviamente el hecho de no tener esta sensación de la corrección constante, de que siempre estoy haciendo errores, de que el feedback que me dan siempre tiene que ver con lo que hice mal, si hacen las cosas tan mal, si son tan deficientes, ¿cómo puede ser que después se comuniquen exitosamente? Porque, digamos, pareciera, Wilson dice, siempre dice algo así como, todos estos hablantes que parecieran ser fracasados, que nunca llegan, después uno los ve en la vida, en las situaciones más diversas, haciéndose entender y comunicándose exitosamente. ¿Qué pasa? Que en la clase llegan a tener esa sensación
de fracaso constante, bueno, digamos, creo que es un tema que en la formación inicial y en los cursos ya de profesores graduados tendría que tratarse porque creo que falta mucho. Ya el hecho de que hay pasos que se van dando, esto es gradual, pero ya hay cambios que van ocurriendo. Por ejemplo, en el año 2018 se publicó la nueva versión del Marco Común Europeo, cuya primera edición es 2001, y ya en la 2018 ni se menciona el hablante nativo. O sea, el marco común que nuclea varias lenguas que se hablan en Europa, en ninguno de los descriptores o niveles de competencia aparece la palabra hablante nativo. Y se han introducido algunos descriptores que tienen que ver, como la mediación, que tienen que ver con prácticas comunicativas, o sea, como empezar a evaluar la competencia comunicativa y sacarle ese peso desmedido a la competencia lingüística, ¿no? Yo creo que esos son avances. El hecho de que en ese documento ya no figure la palabra hablante nativo en ninguno de sus apartados me parece que es muy importante. Sí, sí, desde ya. Virginia, nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría darte unos últimos minutos para que quizás puedas volver sobre los conceptos que a vos te parece que fueron centrales durante esta charla. ¿Con qué cosas a vos te gustaría que la gente se vaya hoy de esta conversación que tuvimos? ¿Con qué ideas? Eh, bueno, básicamente esto de las representaciones de las lenguas, qué pensamos que, digamos, que es una lengua, cómo vemos, si pensamos que la lengua es estática y no, digamos, cualquier lengua cambia permanentemente, con lo cual esto ya se sabe hace muchísimas décadas. Pero de hecho, lenguas vivas, las instituciones que tienen ese nombre apuntan a eso, se supone que las lenguas cambian. Entonces, tener presente que el objeto que estamos enseñando y estudiamos, sea inglés, francés, está en constante cambio. Y el inglés es mucho más vertiginoso aún. Entonces, como abrir la cabeza y ver, salir un poco del libro y ver lo que está pasando. Tendemos a tener una visión muy libresca de las lenguas, ¿no? Y bueno, estamos preparando alumnos y alumnas que van a estar en el mundo, en diferentes lugares, y que no van a estar en ningún libro metidos. Entonces me parece que es importante eso, abrir, y todos los, digamos, en la pedagogía, ¿qué va a implicar todo esto? Lo que decimos, hablamos de la evaluación, de los materiales, hablamos de la corrección de errores, hablamos de, bueno, digamos, todos estos temas van a tener un impacto muy fuerte, porque no es solamente abrir la cabeza y concientizarse, sino después, cuando voy a enseñar, ¿voy a seguir enseñando igual? O sea, como cuestionarse eso, me parece que cuestionarse la práctica propia en el aula y, no sé, pensar qué estoy haciendo, digamos, a dónde estoy apuntando. Les estoy preparando a mis alumnos y alumnas para que vayan, ¿cuál es el destino final, digamos? Porque si es el mismo que hace 20, 30, 40 años, Hay algo que no está bien. hay algo que está mal, porque la sociolingüística, la lingüística aplicada, ha contribuido enormemente en estos últimos 20 años. Entonces, yo, específicamente, que me recibí hace muchos años, si me pienso a mí misma como docente en los años 80, 90 y hasta hace 10 años, era otra, digamos. Para mí es un esfuerzo también todo esto, pero me parece apasionante, me parece Claro. y aparte me parece que como un docente de lenguas no te puedes escapar. Es como que quisieras enseñar biología, Yo ahí, la biología que aprendiste en el profesorado o en la facultad hace 30 años. yo creo ahí, Vir, que uno se tiene que dejar interpelar en el aula, obviamente, por las cosas que los alumnos traen y contribuyen. Eso es una primera interpelación fundamental para cualquier docente, pero también en nuestra área en particular por los textos, por los discursos, porque eso te va a correr del lugar del Ujú. normativista, ¿no? Porque vos te pones en normativo, pero el discurso que traes al aula te corre necesariamente de ese lugar porque no necesariamente va a coincidir con la norma. O sea que para mí Exactamente. dejarse interpelar por el alumno y dejarse interpelar por los discursos que traemos al aula y que los alumnos traen al aula, me parece que también nos hace mover un poco desde ese lugar, ¿no? A los docentes. Sí, sí, Bueno, tal cual. Me Vir, parece muy bueno. te,
Te quiero agradecer muchísimo. Todo el mundo está comentando que les encantó la conversación. Muchas gracias a todos los que nos escuchan miércoles a miércoles. Y bueno, seguiremos en otro momento esta charla Dale. u otras. Bueno, Te muchas agradezco gracias a vos. muchísimo. Muchas No, gracias a vos. Me encantó estar acá y lo disfruté un montón. A pesar de que gracias, gracias. estaba ¿Estabas nerviosa. nerviosa? No, por favor, no. Bueno, muchas gracias a Muchas gracias. todos Muchas y nos gracias. vemos el miércoles próximo. Buenas noches a todos. Chao, chao.